espiritual integral resucitado de Cristo, es decir, hubo un intercambio. La sangre de la naturaleza caída fue reemplazada por la sangre de Cristo en el poder de su resurrección. La sangre que corre ahora por sus venas no es la sangre del ADN genético de sus padres, sino es el poder de la resurrección del Cristo, oigan bien, del Cristo que no se quedó en la tumba, del Cristo que fue sacado de la muerte y que ahora nosotros con Él estamos igualmente resucitados. El propósito de la circulación constante y permanente de la sangre en el cuerpo humano nos va a ayudar a entender que esta nueva creación que somos en Dios, la sangre de Cristo tiene igualmente el poder y la capacidad constante y permanente en circular en nosotros, efectuando una limpieza continua de purificación y santificación, porque hemos resucitado en Él y somos una nueva creación. Tenemos que entender que cualquier pecado que usted haya cometido, cualquiera, ya está bajo el poder de la redención de la sangre de Jesucristo. No hay nada que no haya sido perdonado, lavado, limpiado por la sangre de Jesús. Si el enemigo la tiene a usted bombardeada con algo del pasado, haciéndole creer cualquier mentira, hoy es día de liberación. Hoy es día para que tomemos una determinación en nuestros corazones y le digamos al diablo: diablo, usted es un mentiroso y está bajo mis pies, y ese pecado no tiene poder, ese pecado no tiene autoridad. Cualquier cosa que me hayan hecho o que yo le haya hecho a cualquiera, ya fue lavado. Oiga, no está cubierto por la sangre, ya fue lavado por la sangre. Amén. Entonces, en el objetivo de la enseñanza, al estudiar la sangre en el cuerpo humano y comprender cuán vital es para la vida, podremos ver igualmente cuán vital es la sangre de Jesús en nosotros para limpieza, perdón, redención y purificación de toda iniquidad. Limpieza de nuestra conciencia, trayendo la vida incorruptible, es decir, una vida sin corrupción, para derrotar a Satanás, porque una sangre corrompida por el pecado es vulnerable a toda maldición de muerte y enfermedad. Pero nuestra vida ya no está en ese tipo de ADN genético, de esa sangre podrida ni corrupta, sino que ahora tenemos otro nuevo tipo de ADN. ¿Cuál es el nuevo tipo de ADN? La sangre de Jesucristo corriendo por nuestras venas. ¿Cuánto lo creen? Bien, entonces vamos a mirar la primera parte. La creación del hombre, un ser espiritual integral tripartito. Les mandé las diapositivas porque a veces aquí de verdad no se notan muy bien, pero se las mandé las diapositivas en el celular por si las quieren tener allí mientras que los están viendo, como quieran, me da lo mismo. Muchos de ustedes, no sé cuántos de ustedes realmente abren las diapositivas cuando llegan a sus casas o de pronto durante la semana, pero es bueno mirarlas. Allá hay unas perlas en las diapositivas muy tremendas. Bueno, entonces la creación del hombre, un ser espiritual integral tripartito. Dios no creó al ser humano como una suma de partes independientes, sino como un ser espiritual integral tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, formando una sola unidad diseñada para expresar la vida de Él, su naturaleza, su gloria sobre la tierra. La creación del hombre, oigan bien, fue un acto único e irrepetible. El hombre solamente creó a un solo hombre, a Adán, y luego sacó de la costilla a Eva. Pero luego ellos no se iban a reproducir y a multiplicar con otra creación. No, Dios les dio la capacidad a ellos para que la semilla del hombre tocara la parte del vientre de la mujer y pudiera fecundar o concebir esa semilla de ese hombre. Entonces, eso fue por eso que él declara que se multiplicarían y se reproducirían, ¿ok? Porque lo que hizo Dios con el primer hombre en su creación no se repetirá ni nunca volverá a ser igual. Dios le dio la capacidad al hombre, fue para reproducirse. La semilla del hombre concebida en el vientre de la mujer. Y esa era la manera como iba a replicarse las generaciones. Igualmente vemos la razón por la cual Dios en su perfecto plan habla acerca de una semilla
que vendría de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, porque ya el hombre no nacería a través de una creación, el hombre nace es a través de ¿qué? De una semilla. Amén. ¿Me están siguiendo acá? Y es bien interesante entender esto. Pero también el Señor, cuando llevé a cabo la enseñanza, el Señor me repetía mucho en mi corazón el hecho de que les acordara que somos tridimensionales, integrales, somos seres tridimensionales o tripartitas, ¿ok? Integrales, y formamos una sola unidad. ¿Cuántas personas ven usted aquí? Una sola, pero soy un compuesto. Voy con una sola unidad, pero soy un compuesto de tres: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre en la creación viene a ser un ser espiritual integral, igualmente con una sola unidad: espíritu, alma y cuerpo. Igualmente después de la caída sucede lo mismo. El hombre continúa siendo un ser tripartita integral en una sola unidad, ya sin la vida de Dios, pero de todas maneras continúa siendo un ser espiritual integral compuesto. Amén. Bien, entonces Dios estableció la reproducción mediante la unión del hombre y la mujer. Fructificad, multiplicados. Cada ser humano iba a venir mediante una semilla. Por eso Génesis 4:1 conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. De ahí venimos todos los seres humanos del primer Adán. Amén. Por eso cuando después de la caída tenemos igualmente la misma tipo de genética, todos estábamos muertos en nuestros ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Bien, ¿qué significa un ser espiritual integral? Ahí está en la foto. El espíritu fue diseñado para tener comunión con Dios. ¿Cuál era la parte donde estaba la vida de Dios? En el espíritu del hombre, en la dimensión de la mente, del corazón del hombre. ¿Y qué iba a pasar con el alma? El alma solamente expresaba la personalidad del hombre por medio de la mente, las emociones y la voluntad. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Pues el cuerpo manifiesta lo que hay en la dimensión del espíritu, que viene a ser permeado por el alma, que viene a tener en la mente los pensamientos, las emociones, la voluntad, que se manifiesta a través del ¿qué? Del cuerpo humano. Ese es el ser tripartita. Eso son lo que somos nosotros. Entonces, aquí puse más específicamente cada parte del espíritu, del alma y del cuerpo. Tres, pero uno. Somos tres, pero ¿qué? Venimos a ser uno. Diga, somos tres, pero somos ¿qué? Uno. ¿Somos cuántos? Exacto, somos uno solo, y esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo. Bien, entonces, en la parte, el espíritu, nuestra dimensión más profunda, creada para tener comunión con Dios. Cuando el hombre cae, la comunión con Dios se termina, ya no hay vida de Dios, ahora hay muerte. ¿Con quién estaba el hombre? Estaba teniendo comunión ¿con qué? Con la muerte. ¿A causa de qué? Diga, del pecado. ¿Con quién tenía comunión el hombre? Con la muerte. O sea, no había vida de Dios, pero sí había comunión con las tinieblas a través de una mente entenebrecida. Luego el alma muestra la parte de la mente y las emociones, y es la parte del cuerpo, es la parte del, perdón, es el centro de nuestra personalidad, que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta lo que sentimos en el alma, en la mente? ¿A través de qué? Del cuerpo humano. Entonces somos una integridad completa. No son tres personas, no somos tres seres diferentes, sino que formamos una sola unidad. Y en la parte de abajo, entonces allí, uno, unidad. Voy un poquito rápido en algunas cosas que ya ustedes han visto. Ser uno significa precisamente eso. Diga, unidad. La unidad es la propiedad por la cual un todo no puede dividirse ni fragmentarse sin que toda su estructura resulte afectada. ¿Qué le pasó al hombre? El hombre era igualmente uno con la vida de Dios, ¿correcto? Pero ¿qué fue lo que pasó al salir la vida de Dios? Vino a ser afectado. ¿Qué se afectó? La primera parte que les he enseñado. ¿Cuál fue lo que se afectó primero? El espíritu, la dimensión espiritual del corazón fue entenebrecida, se llena de tinieblas, y la fuente vendría a ser ahora no una fuente de vida, sino una fuente de ¿qué? De muerte.
esto trastocó el alma, colocó al alma en un estado de muerte y de tinieblas, pero igualmente se manifiesta a través del cuerpo humano. Así también, cuando recibimos a Cristo, debería ser igualmente exacto. ¿Por qué? Porque ahora somos igualmente, continuamos siendo tripartitas, continuamos siendo ahora en una dimensión diferente de vida, tenemos ahora el Espíritu de Dios y ahora el alma ya no está afectada por una fuente de muerte, sino que el alma está afectada por la fuente de vida en su mente, pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. ¿Y qué se va a manifestar? Pues se va a manifestar lo que hay en la dimensión del Espíritu. La cuestión es que hay que meditarlo, hay que creerlo, hay que comérselo, hay que masticarlo, y eso lo hacemos cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre. Porque fue el cuerpo el que Él se llevó, el cuerpo de pecado, pero también fue un cuerpo resucitado, tripartita, integral. Si usted nunca había pensado en eso, yo tampoco, pero el Señor me dijo y me enseñó. El cuerpo con el que yo resucité es un cuerpo tripartita, dimensional, oigan bien, dimensional, en una sola unidad, espíritu, alma y cuerpo. Así que lo que usted vuelve otra vez a vestirse es en el ser resucitado de Jesucristo. Comemos el cuerpo, entendemos que estamos crucificados, muertos y sepultados, pero entendemos también que Él resucitó un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo, y que ahora podemos ser vestidos en la dimensión espiritual de ese ser resucitado. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y todo esto a causa de la sangre. Entonces el primer pecado del hombre alteró todo su ser espiritual integral, espíritu, alma y cuerpo. Es bien interesante esa foto. Cuando tengan tiempo pueden verla porque es una foto muy diciente. Muy diciente, que estoy mirándola de aquí que se ve mejor. Es muy diciente en la parte del cerebro que está conectada a la parte del corazón, que está conectada a la parte del centro del espíritu. Está igualmente todo en oscuridad y todo viene a ser alterado. Espíritu, diga, espíritu, alma y cuerpo entraron en la dimensión ¿qué? Espiritual de pecado. Bien, entonces, igualmente Dios hecho carne. Ahí en los apuntes, en el bosquejo tenemos la parte de Cristo. El segundo punto, Dios hecho carne. Es importante entender que Dios hecho carne vino a ser un ser humano que tripartita. Él también vino a ser un espíritu que tenía un alma y vivía ¿qué? En un cuerpo humano. Vea qué interesante. ¿Por qué tenía que ser igual tripartita? Porque si iba a redimir al hombre en espíritu, alma y cuerpo, él tenía que ser igualmente espíritu, alma y cuerpo. Y todo fue llevado en la cruz del Calvario. Y esa sangre que él derramó tenía la vida de Dios en esa sangre. No había vida de un ser humano, sino había la sangre de Dios hecho carne, que es pura, sin pecado y sin mancha. Bien, continuamos entonces. Dios hecho carne, un ser espiritual integral, tripartito, sin tinieblas ni pecado. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y habitó en qué? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Hebreos 10:5, un versículo muy importante. Recuerde que estamos hablando de que Él vino a ser un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo, como nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él tenía que redimir las tres partes del hombre, igualmente. Y esas tres partes del hombre igualmente fueron redimidas en la cruz del Calvario. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste ¿qué? Cuerpo. Entonces ahí vemos la dimensión del cuerpo humano del hombre. Por eso es que él tenía que ser ¿qué? Un ser humano igual que nosotros. Entonces el que diga que Dios hecho carne no tenía un cuerpo humano es un mentiroso, porque él sí tuvo un cuerpo humano. Que Dios le prometió que no iba a haber corrupción en la sepultura, ok, ya eso fue diferente. Y no lo vio, porque él, su cuerpo, la promesa era, estaría 3 días y su cuerpo no vería corrupción. Y así fue. Así que el Cristo resucitado, diga, el Cristo resucitado
Es un ser tripartita, integral, espíritu, alma y cuerpo. Y yo unida ahora a ese ser resucitado, soy redimida en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en esta primera de Timoteo 3:16, es muy bonita. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Dios fue manifestado en carne. Dios, que es espíritu y a quien ningún hombre podía contemplar con sus ojos naturales, se manifestó visiblemente. ¿En quién? En Jesucristo. El Dios invisible tomó naturaleza humana para que los hombres vieran su gloria. ¿A través de qué se manifestó la gloria de Dios? Pues a través de la parte corporal de Jesús. ¿Correcto? ¿Cierto o no? Lo invisible, diga, lo invisible se hizo visible. Pregunta, si Él, siendo un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo, manifestó la gloria invisible de Dios haciéndola visible, ¿cree usted que ahora, siendo nosotros redimidos, seres tripartitas en espíritu, alma y cuerpo, y teniendo ahora la gloria de Dios en la dimensión espiritual, creen ustedes que ahora también nosotros podemos manifestar en nuestra humanidad la gloria invisible que se hace visible a través de su cuerpo mortal? Vamos a darle un aplauso al Señor, Dios mío, Señor poderoso. ¿Ok? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, entonces, igualmente tenemos que entender cómo nació Jesús. Jesús, el entretejido perfecto de Dios, una sola unidad igualmente, como nosotros, una sola unidad, espíritu, alma y cuerpo, pero todo funcionando de acuerdo a la fuente de vida que había en Él, para así manifestar la gloria del Padre. Una sola unidad para manifestar su gloria. Cada hilo se entreteje y teje como una unidad. No se puede dividir, no se puede fragmentar. Entre tejer y tejer es cuando se inserta cada hilo para formar un diseño. Y eso fue lo que hizo Dios al hacerse carne. Se entretejió en el embrión de María. Allí el alma, allí el cuerpo comenzaron a gestarse hasta que vinieron después de los 9 meses y tuvo a un hombre. Ella parió igualmente con dolor, así como paremos todas las mujeres. Y hubo que cortarle el cordón umbilical también. Pero sigue y continúa siendo un ser tripartita. ¿Sí me están siguiendo acá? Es importante que entendamos esto del ser tripartita. Porque si nosotros somos tripartitas, Él es tripartita y Él vino a redimir al ser tripartita. No hay nada en nosotros que no haya sido redimido. Tienen que entender esto es muy importante. A veces piensan que cualquier pecado que usted haya cometido no ha sido redimido por la sangre. Eso no es verdad, eso es mentira del diablo. Cualquier cosa que usted haya cometido, oye, las tres partes juegan una complejidad completa de una sola unidad. Usted peca con los pensamientos y luego también peca con sus actitudes de acuerdo a sus pensamientos, ¿correcto? Entonces todo está involucrado. Todo está involucrado. El alma no está por allá pecando y el cuerpo por allá. No, lo que el corazón piensa es lo que comienza a actuar y manifestar a través de todos nosotros. ¿Entienden por qué tenía que ser redimido el hombre tripartita? ¿Entienden por qué tenía que venir él como un ser tripartita, ser humano? Amén. Entonces todo, absolutamente todo fue redimido. Salmo 139 va con esta diapositiva 13, versículo 13 y versículo 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Entonces aquí tenemos primero David describe una obra maravillosa de cómo Dios forma al ser humano en el vientre de una mujer. Y luego podemos ver una aplicación profética que nos ayuda a contemplar la encarnación del Hijo de Dios.
Estos versículos el Señor una vez me los mostró y me decía, así fue como yo me entretejí en el vientre de mi madre. ¿Cuántos están contentos por eso? Bien, entonces, la razón es que Jesús no llegó a ser uno con el Padre en la encarnación. Él ya era uno con el Padre desde la eternidad. Vino a hacerse hombre. Vino a hacerse hombre cuando fue concebido en el vientre de María. Pero Él siempre estuvo desde la eternidad con el Padre siendo uno. Recuerden que son solo Dios, Dios hecho carne. La encarnación no creó esa unidad, sino que la manifestó visiblemente en su humanidad. El Hijo Eterno no vino a unirse al Padre, sino a manifestarlo en una forma corporal. La unidad eterna siempre ha existido entre el Padre y el Hijo. Lo único fue que el Verbo, Dios, se hizo carne y manifestó que lo invisible fue llevado y manifestado visiblemente a través de su humanidad. Eso fue lo que pasó. Pero siempre han estado unidos, siempre eran uno, siempre un solo Dios, un solo Dios, un solo Espíritu. Amén. Bien, Juan 10:30, allí vamos a ver varios versículos, solamente voy a mencionar algunos, no los voy a leer todos, no hay tiempo para todos. Juan 10:30, que es el versículo mío favorito, dice: yo y el Padre, ¿cuánto? Uno somos, uno somos. Uno, unidad, recuerde, el uno no se puede dividir, es indivisible, ¿ok? Su identidad, Jesús declara la perfecta unidad entre Él y el Padre. Esto es en la dimensión del Espíritu, pero igualmente, como somos seres integrales, el alma estaba también, ¿qué? Metida en el cuento. ¿Y qué se manifestaba en el cuerpo humano? Pues la unidad del Padre. Por eso es que Él hacía las obras ¿de quién? Del Padre. La semana entrante vamos a ver las obras del Espíritu y tiene que ver mucho con esta enseñanza. Entonces es importante que entendamos eso. Bien, ahí están los otros versículos, los pueden leer en su casa. Entonces, hasta aquí hemos contemplado a Jesucristo como el entretejido perfecto de Dios, un verdadero ser humano integral, tripartito, que manifestó plenamente la vida, la luz y la gloria del Padre. Ahora, la Escritura nos invita a contemplar el contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, vamos a mirar solo en el postrer Adán. Solo en el postrer Adán el ser humano pudo ser restaurado integralmente. Solamente. ¿Por qué? Porque el postrer Adán también era un ser que tripartita, igualmente que nosotros. ¿Me siguieron acá? Y solamente en el Dios hecho carne pudimos ser redimidos. Bien, entonces, sin embargo, con la venida del Dios hecho carne se reveló que solo el postrer Adán podía vencer la naturaleza de pecado y restaurar integralmente al ser humano en todo su ser espiritual. ¿Por qué solamente Él? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué solamente Él? Porque Él es Dios hecho carne. Así de fácil. Así que no le pongan mucho cerebro a la vaina, pónganle el corazón. Y crean que sencillamente solo a través de Él se pudo hacer lo que Él hizo. Por eso fue que Él vino como Él vino. Dios hecho carne, espíritu, alma y cuerpo. Bien, entonces ahí tenemos 1 Corintios 15, 42, 49. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se sierva cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Pero por qué espíritu vivificante? Porque sencillamente es Dios hecho carne. ¿Es espíritu qué? De vida. Es uno con Dios el Padre. Es Dios hecho carne. Amén. Y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto confirma el orden de lo que estoy enseñando. Semilla incorruptible, se viste de humanidad. ¿Quién se vistió de humanidad? La semilla incorruptible, Dios hecho carne. ¿Okay? Lleva esa humanidad a la muerte, o sea, toma la naturaleza de pecado, la levanta luego glorificada y en él nace una nueva humanidad, un nuevo ser tripartito, resucitado por el poder de la resurrección. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
y esto es hermoso cuando se comienza a entender desde esa dimensión espiritual que les estoy hablando. Bien, entonces, en el Cordero Pascual y su sangre, el principio aquí es el principio redentor revelado en la Pascua. Solo la sangre del Cordero libera de la muerte. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo ve, ¿qué fue lo que dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo? Oye, un gentil no hubiera entendido esas palabras. Solamente lo podían entender el pueblo judío, porque solamente ellos tenían, según la ley mosaica, ellos tenían primero lo que sucedió en Éxodo, ¿okay? Cuando fueron a salir de Egipto, que lo que Dios hizo. Pero realmente fue a través del pueblo judío y de la ley mosaica que se estableció el sacrificio con respecto a la expiación de los pecados. Y solamente la sangre de los animales podía cubrirla. Y solamente ellos lo practicaban. ¿Me siguieron aquí? Esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo. Porque si a mí me hubieran dicho de un cordero pascual, yo no tenía ni idea. De verdad. La Iglesia Católica no es que se meta mucho en enseñarle a uno estas verdades bíblicas. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, el principio redentor revelado en la Pascua, solo la sangre del Cordero libera de la muerte. Éxodo 12, versículos 3, 7, 11 al 13. Tómese cada uno un cordero. Eso fue la orden que él dio. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Es la Pascua de Jehová. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13. Versículo 13. La clave aquí. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré que la sangre. ¿Y pasará de qué? De vosotros. A ver, esto fue en lo natural. Miren a esto. Esto fue en lo natural. Esto fue en lo natural. Donde no estaba la sangre, todos los que estaban en esa familia, los primogénitos de esa familia, todos se morían. Entonces, ¿sí ven el significado tan poderoso de lo que es la sangre? Y así las personas no crean. Invoquen durante toda esta semana, por favor, la sangre. Vienen cosas feas para Colombia. No hay buenas noticias. La única buena noticia es que vamos a vencer. Esa es la buena noticia. Pero tenemos que estar invocando mucho la sangre del pacto de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Importante. Y declarar que no hay otra sangre poderosa como la sangre de Jesucristo. Fue la única sangre que no permitió que la muerte entrara en las casas. Si esa sangre ahora fue ya derramada y fue la sangre de Jesucristo, ¿cuántos de ustedes piensan que esa sangre tiene poder ahora sobre Colombia? ¿Cuántos creen que esa sangre tiene poder sobre este edificio? ¿Cuántos creen que tiene poder sobre sus casas? ¿Cuántos creen que tiene poder? Amén. ¿Me están siguiendo acá? Y esto es importante porque usted no se va a podrir en sus pecados porque la sangre de Cristo Jesús ya se los perdonó. ¿Me siguen? Usted no verá corrupción porque ya la sangre de Jesucristo lo lavó a usted de la semilla corrupta. No habrá no habrá muerte espiritual que tenga autoridad sobre usted. Ni en su espíritu, ni en su alma, ni en su cuerpo humano. Usted dice, ay, pastora, es por fe, por favor. Es por medio de la fe que tenemos toda esta victoria. Amén. Bien, entonces, rápidamente, bien. Entonces, Dios revela que solo la sangre del Cordero libra de la muerte. Y el cumplimiento está aquí en Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Oigan, ¿qué fue lo que Dios ordenó el día de la Pascua? ¿Un qué? Un cordero. ¿Qué iban a hacer con el cordero?
Lo iban a sacrificar. ¿Qué iban a hacer con la carne del cordero? Comérsela, diga, comérsela. ¿Cuántos comemos la carne? ¿Cuántos comemos el cordero? ¿Cuántos comemos el cordero pascual? ¿Cuántos comemos el cordero pascual? ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos que Él se llevó la naturaleza de pecado? Pero ¿cuántos creemos que estamos resucitados ahora en ese cuerpo espiritual de poder? Donde la muerte no tiene poder ni autoridad, donde la corrupción no tiene poder. ¿Cuántos beben la sangre? Es el poder de la sangre. Jesús no dijo, oiga, estoy bebiendo mi vino. No, Él dijo, les doy mi sangre, les doy mi cuerpo para que lo coman y beban mi sangre. Amén. Bien, entonces, Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Él no solo libra de la muerte, quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo limpia, perdona y redime. Al quitar el pecado, quebranta el dominio de la muerte, ejercía sobre la humanidad. Apocalipsis 12:11, ahí está. ¿Cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es nuestra victoria? Ay, Dios mío, pelado, ¿dónde están? ¿Dónde nuestra victoria contra Satanás es qué? Por medio de la sangre de qué? De Cristo. Ese mismo poder que efectuó ahí en Éxodo 12 es aún un poder mayor que se efectuó en nuestras vidas. Te lava, te limpia, te redime, te perdona de todos tus pecados. Restréguensela a Satanás. Dígale a Satanás, no tendrás a nuestro país. La muerte no tendrá autoridad sobre nuestro país. No habrá derramamiento de sangre como él pretende querer hacerlo. No se ha terminado la guerra. Ganamos unas batallas, pero todavía continuamos. No bajen la guardia. No bajen la guardia. No bajen la guardia. Amén. Bien, continuamos. Entonces, el principio redentor se revela en la Pascua. Bien, entonces es importante entender esto. Sustitución, Cristo ocupa nuestro lugar. Imputación, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Dos cosas importantes. Estas son dos doctrinas muy importantes. Sustitución e imputación. Sustitución, sencillamente yo tenía que estar en la cruz, pero Él tomó mi lugar. Ahora, en la sustitución, al Él estar allí en la cruz, llevándose mi naturaleza de pecado, ¿qué hizo Dios? Derramó su ira. Derramó todos nuestros pecados sobre Él. Todos los pecados. Lástima que no lo puedan ver bien, pero ahí en las foticos están de sus teléfonos. En la imputación, absorbió absolutamente todos los pecados de toda la humanidad, aún los de Petro. Santo, por eso es que le vamos a restregar la sangre de Jesús a todos esos pactos satánicos que ha reforzado en estos días. La sangre de Cristo es mayor que la sangre que están derramando ellos. ¿Ustedes creen que se terminó? No, no se ha terminado. Bien, entonces, importante, la sustitución y la imputación. Dos doctrinas no se pueden separar, la una conlleva a la otra. En el momento en que viene a ser mi sustituto, en el momento que también se está llevando todos mis pecados. Amén. Entonces somos redimidos en todo nuestro ser tripartita. Recuerden, la dimensión espiritual comienza en la parte del corazón, a donde comienza el pecado. Luego se transmite a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, en la parte del alma, y toma lugar luego ¿qué? En el cuerpo humano. Se manifiesta a través del cuerpo humano. Lo invisible del pecado se hace visible a través de nuestro cuerpo humano. ¿Será que hay alguno que puede ver la naturaleza de pecado? No, ninguno de nosotros, pero sí podemos ver el comportamiento y las manifestaciones de los pecados, ¿o no? Igualmente, estamos tratando con algo que es invisible. La naturaleza divina de Dios es algo invisible ahora dentro de ti.
Pero se hace visible también a través de ¿cómo? A través de la dimensión del corazón, del nuevo corazón, donde está la fuente de vida, que luego toma lugar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, y el alma se llena y se embarga totalmente de eso, y comienzas a manifestar, ¿qué? La gloria de Dios. Lo invisible se hace visible a través de ti. Igual que lo hizo Él, igual que lo hacemos nosotros. Amén. Bien, entonces, el principio de la sustitución, no voy a hablar de él porque ya estuve hablando allí, la imputación igualmente, ¿ok? Sustitución, imputación, es un cuadrito, es un cuadro sinóptico. ¿Qué significa? Uno ocupa el lugar para recibir lo que le correspondía. Y luego, ¿qué significa la imputación? Dice, Dios transfiere o carga legalmente el pecado del culpable sobre el sustituto y acredita su justicia al creyente. Él se lleva todos mis pecados y Él ahora me imputa su justicia. Él se llevó todas mis enfermedades y ahora entonces por las llagas yo soy sanada. Él se llevó y aplastó la mentira y ahora yo tengo su verdad. Él se llevó todo lo que daba la mentira, el engaño, todo lo que llevaba a cabo en nosotros, y Él nos dio la verdad para actuar de acuerdo al amor. Entonces todo fue que cambiado. Él se lo lleva todo lo mío, todas las porquerías mías en mi ser tripartita, todo lo que yo cometí, hice y llevé a cabo, se lo lleva sobre Él para que yo ahora pueda tenerlo de Él. ¿A través de qué? Del poder de la resurrección de Cristo. Por eso es importante, tripartita. Jesús resucitó, tripartita. Jesús muere, pero resucita igualmente, con el espíritu de vida de Dios, tomando lugar en su alma y teniendo un nuevo cuerpo, incorruptible e inmortal. Gloria a Dios. Bien, entonces, los pactos de sangre que se realizaban en la antigüedad. Es muy tremendo entender cómo se realizaban y por qué se realizaban. En el Antiguo Testamento era común y corriente hacer pactos de sangre con otras personas. Tanto así que Dios usa ese medio de hacer un pacto con Abraham. Entonces, ¿cómo se llama? El pacto de sangre de Dios con Abraham fue incondicional y unilateral. Pónganme en atención. Ahí me tocó un trabajo hacer esa imagen terrible, pero bueno, por fin la logré. Ya estoy aprendiendo. Ya el ChatGPT ya me está enseñando. Bueno, Dios le dice a Abraham, tómate una becerra, te tomas un carnero de 3 años y te tomas un carnero, una cabra de 3 años. Todos tenían 3 años y vas a dividirlos. Esto era costumbre en la antigüedad, ¿ok? Vas a dividirlos, los cortas, los divides y haces un camino entre ellos. Lo único que no se cortó, que no se rompió o se partió, fueron las aves, pero el resto de los animales, que no eran muchos, eran solamente 3 animales, y las 2 palomas, todos se ponen en un lugar. Normalmente, venga para acá, normalmente yo hago un pacto con él, ¿verdad? Entonces, al hacer yo un pacto con él, teníamos que pasar él y yo por el camino entre los animales, ¿ok? Pero como es un pacto unilateral e incondicional, no había condiciones por parte de Abraham. Y era unilateral porque no era Abraham el que lo iba a cumplir, era Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. ¿Me siguieron acá? Entonces, ¿qué se ve en la mitad? Se ve un humo y se ve también una columna de fuego. Entonces, Él es la columna de fuego, yo soy la columna de humo. Y pasamos por el medio de ellos, ¿ok? Y todo queda consumado. Esto fue lo que sucedió. Génesis 3:15. De tal manera amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo unigénito, lo llevó a la cruz, le puso la ira del pecado sobre su cuerpo, lo puso de sustituto y luego le imputó todos nuestros pecados, para que ahora nosotros creyéramos que en Cristo Jesús nosotros hemos sido redimidos, lavados
perdonados por la sangre del Cordero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y esto es importante que lo entendamos. Gracias, mi amor. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, igualmente, no voy a hablar de él, el pacto de Dios con el pueblo de Israel fue condicional y bilateral. Tenía el pueblo que cumplir, eso ya lo hablé anteriormente en una clase al principio del año. Igualmente ellos dependían del cumplimiento de ciertas condiciones. Bilateral significa que ambas partes tenían una responsabilidad. El pueblo, ¿cuál era la responsabilidad del pueblo? Tenía que cumplir lo que Dios hablaba a través de la ley mosaica, ¿correcto? ¿Y qué pasaba cuando no cumplían? Okay, venía el juicio, venían las maldiciones, ¿ok? Pero con Cristo Jesús fue diferente. Yo no tengo que recibir lo que recibía el pueblo de Israel a causa de su desobediencia, porque por uno que fue obediente se nos fue imputada ahora su justicia. Amén. Uno que fue obediente, por uno que fue obediente. Bien, entonces, en Éxodo 19:8 todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Paja, no pudieron nunca llegar a cumplir. Si hubieran llegado a cumplir todo, nunca se hubieran ido al exilio, nunca Babilonia hubiera venido sobre ellos, nunca hubieran sido sacados por 70 años de la tierra prometida, como lo fueron. ¿Sí me siguen acá? ¿Ok? Bien. Entonces, un nuevo pacto de sangre en Cristo Jesús y sus beneficios. En este nuevo pacto no se requiere que hagamos nosotros algo. Oigan bien, no se requiere que nosotros hagamos algo, ni depende de mi obediencia. ¿De quién dependió que se cumpliera absolutamente el pacto de la sangre? Jesús. Entonces, ¿será que podemos tener la suficiente fe en creer que esa sangre sí me limpia y me lava de todos mis pecados? Porque es que no se debe a usted, se debe a Él. No es la obediencia suya, es la obediencia de Él. Ahora usted me preguntará: ay, pero tenemos que ser obedientes. Claro que sí, tenemos que ser obedientes, pero ya no en su obediencia, en la obediencia de Él en Cristo, yo puedo lograr la obediencia total y completa en mi vida. Recuerden, somos tres partitas. La dimensión espiritual de obediencia en el espíritu tiene que pasar algo en el corazón y en el pensamiento, en los sentimientos, en el querer y en el hacer, para nosotros venir a ser en Cristo igualmente obedientes. Amén. Entonces luego dice, Jesús hizo en la cruz por y en obediencia, pero su ley de vida y justicia ahora nosotros nos introduce en el pacto de la promesa y nos lleva por estas nuevas leyes espirituales a ser obedientes, ya que el amor nos constriñe, esto es, nos obliga a querer por medio de la fe en su obra ser obedientes como Él. El pacto de sangre de Jesús fue el derramamiento de su propia sangre, el cual traía beneficios grandiosos sobre cada uno de nosotros. Ahí está, la sangre de los animales, la sangre de Jesucristo, el nuevo pacto. Ok, solo voy a leerlo de la sangre de Jesús. El cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento. Fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, ¿y qué? Y para siempre. Es la propia sangre del Hijo de Dios, el Cordero perfecto. Quita el pecado del mundo de manera definitiva. Limpia la conciencia. Mire todos estos beneficios. Limpia la conciencia y purifica interiormente al creyente. Su eficacia es temporal. Gracias. Ay, por fin uno que está despierto. Su eficacia es ¿qué? Eterna, perfecta y suficiente. Y usted se distrajo, por eso fue que no contestó. Ok. Cristo se sentó a la diestra de Dios porque su obra quedó consumada. Es el único y perfecto sacrificio aceptado ¿por quién? Por Dios. ¿Y es Dios el único Dios verdadero? Entonces, toda la sangre que derraman los brujos y todos los hechiceros, ¿creen ustedes que pueden tener algún efecto? ¡No! ¡No pueden! Porque fue la única sangre, la de Cristo, la que Dios hecho carne, que fue aceptada
una vez y para siempre. Establece el nuevo pacto mediante su sangre y obtiene eterna redención para todos los que creen. La sangre de Jesucristo, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Así usted quiere hacer penitencias, indulgencias, como me acuerdo cuando uno va a confesarse allá con el curita, tiene que hacer no sé cuántos rosarios, tiene que hacer no sé cuántas cosas, oye, ahí dice claramente el versículo, si ustedes están en Hebreos 18, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ahora lo que nos resta es solamente creer. Amén. Bien, entonces quiero que miren esto con cuidado. La sangre purifica, la sangre quita el pecado. Mire todo lo que hace la sangre. Limpia todo pecado, limpia la conciencia. Podemos permanecer en el Hijo por la sangre. Tenemos comunión con Él por la sangre. Nos acercamos a Dios por la sangre. Tenemos entrada con confianza al lugar santísimo por la sangre. Nos santifica, nos trae paz. Es señal de un nuevo pacto, nos da vida, nos quita las maldiciones ancestrales y nos hace aptos. Y no puedo ir uno por uno. ¿Ok? No puedo ir uno por uno, pero sí les voy a decir los versículos. Purifica, Hebreos 9, 14, 15. Quita el pecado, Primera de Juan 3, 5. Limpia todo pecado, Mateo 8, 2. Limpia todo pecado, Primera de Juan 1, 7. Limpia la conciencia, Hebreos 9, 14. Para todos hay versículos. No crean que yo les puse esta lista porque sí. No, esta enseñanza yo la hice hace mucho tiempo. Y me puse a investigar y en ese tiempo no tenía la IA, eso fue hace 5 años. ¿Y saben lo que hice? En la concordancia me puse a buscar todo lo de sangre en el Nuevo Testamento. Limpia la conciencia, Hebreos 9:14. Permanecemos en el Hijo, Juan 6:56. Tenemos comunión, Primera de Corintios 10:16. Nos acerca a Dios, Efesios 2:13. Entrada con confianza al lugar santísimo, Hebreos 10:19. Nos santifica, Hebreos 10:10. Nos trae paz, Colosenses 1:20. Nos quita las maldiciones ancestrales, Primera de Pedro 1:18 al 19. Dice así: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa. Con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Nos hace aptos. Hebreos 13, 20 al 21. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno nos hace aptos en toda buena obra. ¿Quién nos hace aptos? La sangre. ¿Por qué? Porque la sangre te perdona, la sangre te lava, la sangre te limpia, la sangre te purifica. Es la sangre del nuevo pacto. Amén. Es la sangre del nuevo pacto. Bien, luego el derramamiento de su sangre fue progresivo hasta la cruz. Oigan bien, hasta la cruz, desde el momento del jardín. Oye, desde el momento del jardín, la sangre de Jesús proveniente de su sudor. Luego la sangre derramada por los golpes. Fue golpeado, escupido, herido en el rostro. La sangre derramada cuando le arrancaron los pelos de la barba. ¿Sabían ustedes que le arrancaron los pelos de la barba? ¿Sabían ustedes que ahí está? Cuando lo vayan a hacer el estudio, ¿ok? Los que son y les gustan escudriñar la palabra, ahí están todos los versículos, se los puse, todos los versículos. Me tomé el trabajo de buscarlos para dárselos. La sangre derramada por los azotes en su espalda, la sangre de la corona de espinas, la sangre derramada por los clavos en sus manos y pies y la sangre del costado. Entonces, todos los derramamientos de sangre en donde Él derramó fue para que usted ahora creyera que por el poder de la sangre del nuevo pacto, usted, no hay una parte de su cuerpo humano, no hay una parte de su alma, no hay una parte de su espíritu que no haya sido redimido por el poder de la sangre de Jesucristo. Absolutamente todo fue llevado a cabo a través del poder de la sangre. Bien.
Viene nuestra nueva creación, revestido del ser espiritual integral resucitado de Cristo. Aquí no quiero enseñar solamente acerca del nuevo nacimiento, sino la identidad del creyente a la luz de la resurrección. La obra redentora de Jesucristo no terminó en la cruz. Diga, no terminó en la cruz. Comenzó en la resurrección. Diga, comenzó en la resurrección. Si en la cruz del viejo hombre fue crucificado con Cristo, en la resurrección Dios dio origen a una nueva creación. O sea, si yo soy un ser tripartita espiritual, en una sola unidad espiritual mi cuerpo, y estaba en una naturaleza de pecado, ahora por el poder de la resurrección estoy en una nueva naturaleza divina, estoy en una nueva creación, y todo mi ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo fueron redimidos, y el poder de la resurrección me está mostrando que yo fui redimida en espíritu, en alma y en cuerpo, porque Él no dejó el alma ni se le quedó el cuerpo abajo, Él resucitó con todo. Entonces todo usted fue ¿qué? Redimido, todo usted fue resucitado, todo usted, oiga, por eso la sangre en todas partes del cuerpo de Jesús, porque me está diciendo que cualquier parte de la sangre donde fue derramada esa sangre, usted ya fue redimido. Ahora dígame una parte donde la sangre no haya sido derramada. Todo su cuerpo mostraba claramente. Si ustedes miran el estudio de la sangre, yo no sé si a algunos le ha dado por curiosidad acerca de estudiar la sangre, pero es que la sangre, hay venas por todas partes, por donde te puyen sangras, ¿cierto o no? Y la sangre aquí es peor, porque aquí hay más vasitos que en cualquier lugar. Entonces, imagínense nomás en la cruz del Calvario, todo lo que pasó con la corona de espinas. Bien, entonces la nueva creación revestido del ser, espíritu integral resucitado en Cristo Jesús. La cruz puso fin al viejo hombre y la resurrección dio origen a la nueva creación. En la nueva creación, vamos a leerlo, somos un ¿qué? Un ser espiritual ¿qué? Integral, ¿qué más? ¿Que es uno en quién? En Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Esa es la nueva creación. Somos uno en Cristo. Fuimos ahora, todo fue afectado y todo fue restaurado. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también todos ellos sean uno en nosotros. Primera de Corintios 6, 17, un versículo poderoso. El que se une, diga, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero como la fuente ya viene del espíritu, porque era la parte que fue afectada por el pecado, ¿qué sucede ahora con el alma si somos tripartitas? ¿No acaso no va a ser afectada el alma a través de esa fuente de vida que corre ahora en su interior? ¿No acaso su cuerpo humano no va a ser afectado por el poder de la resurrección? ¿Me están siguiendo acá? Hermanos amados, nosotros fuimos redimidos en todo nuestro ser tripartita. Todo tiene que ser afectado con la vida de Dios ahora. A mí me dio el COVID, pero mi oxigenación estaba en 93%. Yo no sufrí de que me ahogara ni nada de esa vaina. ¿Saben por qué? Una y otra vez repetía, una y otra vez tomaba el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tomaba el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y el virus no pudo prosperar y no pudo hacer lo que quiso hacer con otros y lo que pudo hacer con otros. ¿Me siguen acá? Ese es el poder de la fe en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Amén. Bien, entonces la sangre pura sin pecado de Jesús fluye ahora en nosotros debido a nuestro nuevo ser espiritual vivificante. La Escritura enseña que la vida está ¿en dónde? En la sangre. Ahí hay un versículo muy hermoso que está en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. En la sangre está. ¿Ok? Entonces,
Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuál fue la sangre que ahora ha hecho expiación en nosotros? La sangre de Jesucristo. Ya no es la sangre de los corderos, ya no es la sangre de los animales. Primera de Corintios 15, 53, 54, esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste ¿de qué? De inmortalidad. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bien, analogía entre la función de la sangre natural humana y la sangre de Jesús en nosotros. El ADN está presente en la sangre y contiene la información genética del organismo en lo natural. Oigan, el ADN, vuelvo otra vez, está presente en la sangre y contiene la información genética del organismo. Hace 20 años la sangre todavía no se había descubierto lo del ADN. Ahora es más fácil encontrar a los asesinos y cuestiones así por el ADN. Aún del cabello, le arrancan el cabello y ya tienen el ADN que necesitan para saber si la persona estuvo en el lugar. Entonces, dice, es la molécula que controla los procesos vitales, ya que contiene el mensaje genético que dirige la organización y el funcionamiento de cada célula. Esto es solo lo natural. Ahora quiero ponerles, que se pongan a ver y a visualizar en la dimensión espiritual. ¿Cuántos hemos resucitado con Cristo? ¿Cuántos creen que en el cuerpo resucitado de Cristo Jesús se encuentra la sangre de Jesús? Si esto funciona en mi cuerpo natural, ¿cuánto más no va a funcionar en mi dimensión espiritual? Hermanos, el ADN en la dimensión espiritual cambió y tiene que alterar el ADN genético de mi cuerpo humano natural, porque soy un ser tripartita espiritual, integral. Estoy conectada. Mi espíritu está conectado con mi alma y mi alma con mi cuerpo. Están conectados, están entrelazados. La vida de Dios está entrelazada en mi alma. La vida de Dios está entrelazada en mi cuerpo humano. Por el poder de la resurrección, Dios mío, entendamos esto. Si yo estoy entrelazada con la ley de vida de Dios en mí a través de la sangre de Jesucristo, ¿cuántos de ustedes creen que esa sangre de Jesucristo en la dimensión espiritual no va a tener una afectación completa dentro de mi alma y mi cuerpo humano? De la misma manera, la nueva sangre de Jesucristo trae en sí el mensaje de la vida de Dios, el cual ahora dirige y gobierna nuestro nuevo ser espiritual. Esto nos revela que la sangre de Jesús contiene la vida incorruptible de Dios, por la cual ahora vivimos, su clase de vida, vivos para Dios. Jesús venía de la semilla de arriba y la vida del Padre estaba en él, lo que lo hacía diferente, santo y sin pecado. ¿Y cuántos creen que Él fue nuestro sustituto? ¿Y cuántos creen que a Él se le imputaron todos mis pecados? ¿Y cuántos creen que Él murió y fue sepultado? ¿Y cuántos creen que Él destruyó la muerte? Pero ¿cuántos creemos que hemos sido resucitados en un ser nuevo, integral, espiritual, en el poder de la resurrección por la sangre de Jesucristo? Tenemos que creer estas cosas. Si no, de verdad, el enemigo nos va a devorar. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre transporta hacia los tejidos. Yo hice un estudio de la sangre natural. Mira, todo lo que trae la sangre hacia los tejidos. Transporta nutrientes, hormonas, vitaminas, anticuerpos, oxígeno y células de defensas. Si usted está resucitado con Cristo, ¿cree usted que usted tiene la sangre de Jesucristo funcionándole ahora a usted? ¿Y cree usted que le está trayendo todos los nutrientes que usted necesita en su metabolismo espiritual para que usted crezca correctamente? Ay, Dios mío, espiritualmente esto nos muestra que la vida de Cristo en nosotros nos sostiene, nos fortalece y vivifica, oigan, todo nuestro ser espiritual integral, espíritu, alma y cuerpo. Algunos datos importantes acerca de la sangre y su analogía espiritual. La sangre es un tejido conectivo líquido.
La sangre limpia y purifica, la sangre transporta nutrientes, la sangre trae sanidad, ayuda en el metabolismo espiritual. Bien, no lo voy a leer. Todos tienen en sus bosquejos. Ábranlo un momentico por detrás, ábranlo, no, mírenlo por el otro lado. Esta es una visión que tuvo el hermano, el pastor Adolfo, hace mucho tiempo. Yo siempre le decía al Señor, yo quiero ver, yo quiero entender, yo quiero ver una visión de esto, pero nunca he tenido visiones, nunca. Pero bueno, el Señor se lo dio a otro, se lo dio al hermano, y pues rápidamente, ¿tienen uno de sobra? ¿Un bosquejo de sobra? Ok, vale. Rápido, porque de verdad quiero tener la cena del Señor. Estando orando en el Espíritu, vi esta visión. De repente el Espíritu me llevó, vi una sualeta muy transparente, era como cristal líquido, tenía forma de hombre, y en el centro del pecho, parte del estómago, había como un círculo grande, abarcaba todo el pecho, parte del estómago. De ese lugar salía una luz líquida, estaba viva esa luz. Esto es en la dimensión espiritual del ser resucitado, ¿ok? Este es el espíritu resucitado. Oigan, este es el espíritu vivificante resucitado de Jesucristo. Quiero que ustedes entiendan esto. Y luego dice, de repente empecé a mirar que salía un líquido de color rubí rojo, muy puro, como cristal. Se veía vivo, todo era vivo, y empezó a llenar todo mi ser. Y yo le pregunté, ¿qué es esto? Él me dijo, es la sangre del Cordero inmolado. Me dijo, deja que el alma venga a tu nuevo ser vivificante y sea una contigo. Empecé a ver cómo mi alma empezaba a acercarse al Espíritu para ser una con este nuevo ser. Miré que todo lo que había en mi alma, voluntad, parte afectiva, emociones, etcétera, etcétera, entraban en ese ser espiritual nuevo. Cuando el alma iba entrando a este nuevo espíritu vivificante, empecé a ver cómo se iba calcinando algo y quedaba fuera de este nuevo ser. Cuando el alma entró por total a mi nuevo ser vivificante, miré que quedó el cuerpo calcinado de mi ser espiritual pecaminoso que cubrió mi ser. Ya mi alma no podría volver a vestir este ser pecaminoso. Mi nuevo ser espiritual, o sea, la nueva creación, empujó a aquel ser calcinado. Levanté mi vista y miré este cuerpo, o ser pecaminoso, crucificado y muerto. Miren lo importante de mirar el ser pecaminoso, crucificado y muerto. El ser celestial que estaba conmigo me dijo, ahí es donde debes mantenerte y permanecer. Me dijo, mira lo que pasa con tu alma que entró en tu nuevo ser espiritual. Miré toda mi alma, voluntad, parte afectiva, emociones, sentimientos y los pensamientos que iban entrando en mi nuevo corazón de mi nuevo ser espiritual. Se hacían uno, ¿con qué? Con mi corazón humano. Este ser celestial me dijo, ya eres uno conmigo. Ya no será tu alma, sino tu ser espiritual nuevo en Cristo, el que va a dirigir tu vida en tu alma. Volvió y me dijo, ahora mira qué pasa cuando somos uno. Y miré mi nuevo ser espiritual, el espíritu y el alma ahora eran uno solo, entrando a mi nuevo ser espiritual. Cuando todo se hizo uno, miré que el espíritu de la mente, del nuevo corazón, se conectaba con mi mente y con mi corazón humano. Este nuevo ser espiritual no sale de mí. Este nuevo ser espiritual es el nuevo ser espiritual que es Jesús, ¿qué? Resucitado. No venía de adentro de él, por favor. Venía del poder resucitado de Cristo. Es la vida de Cristo la que ahora te viste a ti. Es el espíritu vivificante del Cristo resucitado, en lo cual ahora estás vestida tu alma. Ahora es es levantada su alma, este nuevo ser espiritual es el nuevo ser espiritual que es Jesús resucitado. Cuando es levantada su alma y el cuerpo del Hades, no habiendo experimentado corrupción, o sea, Jesucristo, ahora en mi nuevo nacimiento vengo a ser un nuevo espíritu. El espíritu de la mente del nuevo corazón es donde el nuevo ser espiritual resucitado de Jesús viene a ser ¿qué? Diga uno conmigo.
¿Entienden ahora el ser tripartita? ¿Entienden ahora por qué comencé con el ser tripartita diciéndoles a ustedes que somos seres tripartitas, pero que Jesucristo también es un ser tripartita? Jesús como hombre también era un ser tripartita, por eso fue que tuvo que redimirnos a espíritu, alma y cuerpo. Fue todo redimido, espíritu, alma y cuerpo. En la cruz del Calvario fue llevado en la naturaleza de pecado, la dimensión espiritual, fue el poder de la muerte, fue destruido, pero Él también fue resucitado en un nuevo ser espiritual integral, incorrupto. Ahora vístanse de Él. Desde el espíritu de mi nueva mente, en mi corazón, vi cómo brotaba la sangre del Cordero. Recordemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo son uno con mi nuevo ser espiritual de vida. Al mismo tiempo, mi nuevo corazón de mi ser espiritual empezaba a bombear la sangre del Cordero a todo mi ser. A todo mi ser. Miraba el ADN sanador de la sangre. Miraba ¿el qué? El ADN. ¿Para qué sirve la sangre? ¿Ah? Para sanar. El sanador de la sangre restauraba todo mi ser y llenaba mi cerebro humano con la luz. La sangre era luz, vida líquida. En la sangre de Jesús, recuerde, está la vida de Dios. Este nuevo ser, desde donde brota mi torrente sanguíneo de vida, proporciona sanidad a todo mi cuerpo y mente. Todo mi interior es rejuvenecido como las águilas hasta el día que el Señor me llame. Es necesario que creas que tu nuevo ser espiritual está vestido de incorruptible y de inmortal para que puedas vivir una salud divina en una nueva mente saludable. Al estudiar la Escritura comprendí que la visión confirmaba las verdades doctrinales que la Biblia enseña acerca de la sustitución y la imputación. La visión no es el fundamento de la doctrina, oigan bien a esto, la Escritura sí lo es. La visión confirma y permite comprender con mayor claridad las verdades bíblicas. La visión ilustró de manera muy vívida lo que posteriormente pude fundamentar en la palabra de Dios. La Escritura tiene la autoridad. La doctrina nace de la Escritura. La visión confirma, ilustra o da una comprensión más profunda para ti de esa misma doctrina. Esto fue lo que siempre le pedí al Señor. Entender esto profundamente. Y el Señor me dio la oportunidad de tener a un discípulo que ve visiones, que tiene un ministerio profético, y bueno, todos conocen al pastor Adolfo. Y cuando él me mostró esta visión, de verdad que dije yo, Señor, aquí hay cada doctrina, y comencé a sacar. Es más, le di esto a la IA. Le dije, quiero que me saques todos los versículos que van en línea con esto, y me los sacó toditos. Y es lo que les he enseñado hoy a través de la palabra de Dios. Y todo esto por el derramamiento de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, ahí aparece la visión del Espíritu vivificante. No voy a hablar de eso porque ya les dije lo de la... Y luego la conclusión, el poder de la resurrección me lleva a estar vestida en un nuevo ser espiritual integral que afecta mi alma y toma lugar ¿en qué? En mi cuerpo. Padre Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tu sangre. Gracias Señor por la palabra